Se nos pide en este ejercicio obtener un polinomio cuyas raíces sean estas que ves en pantalla. Un polinomio también se podría expresar como el producto de los siguientes binomios, x menos a por x menos b, donde a y b fueran sus raíces. En nuestro caso, nuestra raíz a va a ser 2 más raíz cuadrada de 3 por y. Y nuestra raíz b va a ser 2 menos la raíz cuadrada de 3 por y. Si nosotros efectuamos ese producto en forma binómica, tendríamos que el polinomio en cuestión tendría que ser igual a x menos 2 más la raíz cuadrada de 3 por y, convenientemente dentro de un paréntesis, multiplicado todo ello por x menos, paréntesis, 2 menos raíz de 3 por y. Pues bien, lo que vamos a hacer es efectuar ese producto. Y ese producto podríamos, antes de empezar a hacerlo, ordenarlo adecuadamente. Si efectuamos las operaciones que están dentro del paréntesis, podríamos separar perfectamente x menos 2 menos raíz de 3 por y, todo ello dentro del paréntesis sería el primer factor, y el segundo factor sería x menos 2 más la raíz cuadrada de 3 por y. Claro que, si te fijas bien, eso no es otra cosa que una suma por una diferencia, donde el primer factor es x menos 2 y el segundo factor es raíz de 3 por y. Luego nos quedaría x menos 2 elevado al cuadrado menos la raíz de 3 por y elevado al cuadrado. Y esto nos facilita bastante las cosas, puesto que la expresión final podría quedar de la siguiente manera. Nuestro polinomio sería x menos 2 elevado al cuadrado, el primero elevado al cuadrado, menos el segundo elevado al cuadrado, que sería raíz de 3 elevado al cuadrado por y al cuadrado. Claro que y al cuadrado sabemos que es menos 1. Y la raíz de 3 elevado al cuadrado podríamos simplificarla quitando el cuadrado con la raíz. Por tanto, esa expresión nos va a quedar de la forma x menos 2 elevado al cuadrado más 3. Desarrollando esa expresión que tenemos ahí, ya nos queda directamente el polinomio que buscábamos. El cuadrado de x menos 2 elevado al cuadrado sería cuadrado del primero menos el doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo, es decir, x cuadrado menos 4x más 4, a lo que le tenemos que sumar más 3. Y si simplificamos esa expresión, tenemos el polinomio buscado. Nuestro polinomio finalmente es x cuadrado menos 4x más 7. Cuyas raíces, evidentemente, son las soluciones iniciales. 2 más raíz cuadrada de 3y y 2 menos raíz cuadrada de 3y. ¿Cuánto debe valer x para que 25 menos x por y, todo ello elevado al cuadrado, sea un imaginario puro? Lo primero que vamos a hacer es desarrollar ese binomio. Para desarrollar ese binomio, recurrimos a los productos notables. 25 menos x por y, todo ello elevado al cuadrado, sería igual a 25 elevado al cuadrado menos el doble del primero por el segundo, es decir, menos 50x por y, más el cuadrado del segundo, es decir, xy elevado al cuadrado. Pero claro, xy elevado al cuadrado sería x al cuadrado por y al cuadrado. Por tanto, me va a quedar 625 menos 50xy más x cuadrado por y elevado al cuadrado. Pero el cuadrado de y, el cuadrado de la raíz cuadrada de menos 1 es menos 1. Por tanto, eso lo podemos poner de una manera mucho más optimizada. Sería
625 menos 50xy menos x elevado al cuadrado. Para que eso fuera un imaginario puro, tendría que desaparecer toda la parte real. Es decir, 625 y x al cuadrado deberían anularse. De lo que va a resultar una ecuación muy sencilla. 625 es igual a x al cuadrado, lo que es lo mismo, x al cuadrado es igual a 625. Y de aquí despejamos sin más. X sería igual a la más menos raíz cuadrada de 25, o lo que es lo mismo. Vamos a tener dos soluciones, una positiva y otra negativa. Las dos soluciones en cuestión serán x igual a 25 y x sub 2 igual a menos 25. Si introducimos cualquiera de estas soluciones en nuestra expresión original, podremos ver de qué número complejo o de qué números complejos estábamos hablando. Números que no tienen una parte real, pero sí tienen una parte imaginaria. Nuestros números serían menos 50 por x y por y. Claro que si x valiese, por ejemplo, 25, al final lo que obtenemos sería menos 50 por 25 y por y, o lo que es lo mismo. Nuestro número imaginario puro sería menos 1250 por y. Mientras que si el resultado fuese menos 25, si adoptamos la otra solución, sería menos 50 xy que se transforma en 1250y. Aquí he cometido un pequeño error a la hora de transcribirlo y me he olvidado de la x, ¿vale? En el segundo caso. Y ahora nos piden representar gráficamente dos números complejos. Uno es 3 más 2y y el otro número complejo es 2 más 5y. Muy sencillo. La parte real la representamos sobre el eje de las x, la parte imaginaria la representamos sobre el eje de las y. Lo primero que vamos a hacer es representar nuestro primer punto. Y ese punto tendrá por coordenadas 3, 2. La parte real y la parte imaginaria. Y ahora representamos al segundo número. 2 más 5y. Por tanto tendrá para la x el valor 2 y para la y el valor 5. Ya tenemos los dos puntos. Uno que tiene por coordenadas 3, 2 y el otro que tiene por coordenadas 2, 5. Nos piden que hagamos la suma y que comprobemos que la diagonal del paralelogramo obtenido tiene por lado z sub 1 y z sub 2. Pues vamos a realizar la suma en forma binómica. Para eso situamos uno debajo del otro y sumamos la parte real con la parte real y la parte imaginaria con la parte imaginaria. 3 más 2 que serían 5 y 2 más 5 que serían 7 positivo, 7y. Luego bastaría con representar ese punto y ahora vamos a obtener los vectores de posición de los puntos anteriores, es decir, de z sub 1 y de z sub 2. Ahí tenemos el vector de posición del punto 2, 5 y ahora situamos el vector de posición del punto 3, 2. Vamos a unir el extremo de cada uno de esos vectores de posición con el punto que calculamos como suma. Si unimos al punto 2, 5 con el punto 5, 7 y unimos también el punto 3, 2 con ese mismo punto, es decir, si unimos los extremos de los vectores con el punto que obtuvimos para la suma, lo que obtenemos gráficamente es un paralelogramo. Y la diagonal de ese paralelogramo de posición no es otra cosa que la suma. En realidad lo que estamos haciendo es sumando vectores. Por tanto, acabamos de demostrar que el resultado de esa suma es la diagonal
del paralelogramo que hemos formado y que tiene por lado z sub 1 y z sub 2.